Listo, entonces, estábamos diciendo que el tipo de sangre o la herencia del tipo de sangre está relacionada con los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos, en su membrana, se encuentran unos antígenos. Esos antígenos están o generan más bien una producción de anticuerpos. Esos anticuerpos están relacionados con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos permite a nosotros identificar dentro de nuestro cuerpo o en nuestro plasma sanguíneo más específicamente algunos cuerpos extraños que pueden causar daño. Recordemos que si a nosotros nos toman una muestra de sangre, ahí podemos identificar si de pronto tenemos alguna enfermedad de transmisión sexual, las que vimos el periodo pasado, que de pronto una sífilis, de pronto un VIH, de pronto el SIDA, de pronto el, el linfogranuloma venéreo, ¿cierto? Entonces, dentro del grupo sanguíneo, digamos que es una característica o es un carácter más bien de tipo autosómico. Cuando nosotros veamos esta palabra autosómico, pensemos en los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y los 22 pares son de tipo autosómico. ¿Mm? El par 23 es un par sexual, por eso no es autosómico. Ahora, nos indican acá que esa herencia de ese tipo sanguíneo, o más bien el gen que nos permite pasar ese tipo de sangre, se encuentra en el cromosoma número 9. Recordemos que tenemos los 46 cromosomas y pues solamente se encuentra, pues en este caso, en el número 9. Y depende de 3 alelos. Nosotros ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, de pronto hay alguien que tiene encendido su micrófono para que por favor lo apague. Vale. Vale. Gracias. Entonces, el alelo A, que es el alelo tipo de sangre A, genera una síntesis o dirige la síntesis del antígeno A. El alelo B dirige la síntesis del alelo B. Y el alelo O no tiene ningún antígeno, no produce ningún antígeno. Y recordemos que nosotros habíamos mencionado que esos alelos se iban a relacionar con la letra I, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que en el caso del alelo A y del alelo B, ya habíamos visto que son codominantes. Y codominante significa que cuando están presentes los dos en un mismo alelo, en un mismo gen, perdón, van a expresarse los dos. Por eso hay el tipo de sangre AB, ¿cierto? Porque se están expresando los dos alelos. Entonces nosotros vemos aquí en el cuadro del grupo sanguíneo, tenemos todos los tipos de sangre. El tipo de sangre A, el B, el AB y el O. En el tipo de sangre A, nosotros vemos el alelo. En este caso, se puede presentar de que una persona sea dominante para los dos alelos, el alelo A, ¿cierto? Con la I mayúscula que nos indica que es dominante el carácter, o puede ser un genotipo de forma heterocigota, viendo que heterocigota puede ser el I minúscula, ¿cierto? Y en los dos casos se va a producir el antígeno A. Para este tipo de sangre se puede recibir una transfusión del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo O, recordando que O no produce ningún antígeno, entonces por tal razón no va a generar ninguna incompatibilidad en el tipo de sangre. Ahora, este tipo de sangre A solamente puede donar a un grupo sanguíneo A o a un grupo sanguíneo AB. Lo mismo pasa con el tipo de sangre B. Entonces tenemos un genotipo que puede ser dominante con los dos alelos, ¿cierto? Ya vemos el I mayúscula allí, con la producción del antígeno B, si lo ven ahí pequeñito en la parte superior de la I. O también puede ser heterocigoto. Para ambos casos se produce el antígeno B y puede donar sangre a un tipo de sangre que también sea B, puede recibir
sangre de un tipo de sangre que sea B o que sea O y donar sangre a un grupo B o AB. Para un tipo de sangre, un grupo sanguíneo AB, la única forma de que sea ese tipo de sangre es que sus dos alelos sean dominantes, que presenten codominancia, es decir, que un alelo produzca el antígeno A y su otro alelo produzca el antígeno B. Por eso decimos acá que los antígenos son A y B. Recibe sangre de todos los grupos sanguíneos, pero solamente puede donar sangre a un grupo sanguíneo AB. Y el grupo sanguíneo O, que como ya lo habíamos recordado, solamente tiene sus dos alelos en forma recesiva. Es la única forma de que ese carácter se exprese. No produce ningún antígeno, solamente puede recibir sangre de un grupo sanguíneo O, porque los demás producen anticuerpos, y puede donar sangre a todos los grupos sanguíneos. Por eso es un donador de sangre universal. Lo de la herencia del grupo. ¿Alguien más? Profe, profe. Profe, ¿cómo así antígeno? O sea, ¿qué significa exactamente la palabra antígeno? La vamos a buscar ahora. Dentro del tercer ejercicio está buscar qué es un antígeno, pero el antígeno sencillamente son unas proteínas, ¿cierto? Que producen unos anticuerpos. Son proteínas que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos. Eso está aquí arriba, acá en la parte superior donde dice herencia de grupos sanguíneos, aquí está. Estas proteínas reciben el nombre de antígenos. Su función es estimular la producción de anticuerpos involucrados en la respuesta del sistema inmune. Pero ustedes van a buscar una definición un poquito más específica de ese término, ¿listo? Sí, señora. Para que se tenga un poco más claro. Ahora, cuando hablamos del grupo del RH, ese RH hace referencia a la presencia de otra proteína. En este caso se llama factor RH esa proteína. Y los genes que dan lugar a esa proteína se encuentran en el cromosoma 1. ¿Listo? Recordemos que tenemos 46 cromosomas. En el cromosoma 1 está la proteína del factor RH. En el cromosoma 9 está la proteína para generar esos antígenos y esos anticuerpos. Entonces, aquí nos dice la condición dominante para ese carácter es el factor RH positivo y el recesivo es el factor RH negativo. En este caso se producen unos anticuerpos que se llaman aglutininas. Entonces, el factor RH positivo genera aglutininas y el factor RH negativo no genera las aglutininas. Cuando hablamos de esa incompatibilidad de RH, sencillamente es en el caso de un embarazo. En el momento del parto hay unas hemorragias fetomaternas donde el bebé pasa sangre o pierde sangre o sí, produce el paso de sangre del feto hacia la madre en forma de unas hemorragias. Y si la madre tiene un factor RH negativo y el bebé tiene un factor RH positivo, entonces esas aglutininas van a reconocer a ese factor RH positivo, perdón, la ausencia de aglutininas en esos glóbulos rojos, en ese sistema inmune, van a reconocer la presencia de aglutininas y van a pensar que es un cuerpo extraño. Entonces ese cuerpo extraño sencillamente lo van a empezar a atacar. Entonces el feto va a empezar a perder glóbulos rojos y esa pérdida de glóbulos rojos va a producir en el bebé algunas fallas. Puede producir una anemia, puede producir una hinchazón en el hígado o también puede generar la muerte antes o después del nacimiento. Entonces es importante tener en cuenta esa incompatibilidad porque puede causar, digamos que daños graves a nivel del feto. A la madre básicamente no le genera ningún daño. Y estas son las tres actividades. Entonces ya vimos que en el primer punto es en un centro de maternidad se pierden 4 bebés por error, se confunden. Y se conocen los tipos de sangre. Entonces uno tiene O, el otro tiene A, el otro tiene AB, el otro tiene AB. Y se tienen los grupos sanguíneos por parejas.
cada pareja. Entonces el padre y la madre tienen un grupo sanguíneo y hay que identificar de dónde es cada uno de estos bebés, a qué pareja corresponde. Luego en el segundo debemos identificar de estos, básicamente esto se parece a un diagrama, a un cuadro de Punnett, pero está en forma de diagrama. Nos está mostrando los posibles descendientes por cada pareja y tenemos que identificar en dónde hay incompatibilidad de RH. Recordemos que en esa incompatibilidad solamente se tienen en cuenta la madre y el hijo. Y el tercero, que es un poco más sencillo, definir antígenos, anticuerpos, eritrocitos, proteínas y aglutininas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe, para hacer el primer punto, ¿se hace con la F1 o con la F2? No importa qué F tú quieras hacer. Recuerda que la F1 es tomar líneas puras, ¿cierto? Nosotros tomábamos el homocigoto dominante y lo cruzábamos con un homocigoto recesivo. En este caso, no miremos si es homocigoto o heterocigoto, sencillamente miremos dentro de este cuadro, este que tiene acá los genotipos, ¿qué genotipo me sirve a mí para hacer el cruce? Ahora, si el cruce, en el cruce que yo hago, no me da los descendientes que hay aquí, pues sencillamente yo lo intento hacer con el otro genotipo que hay ahí. Porque recordemos que, por ejemplo, en este caso, en esta dice que el padre es A, y en la cuarta pareja también el padre es A, pero si nosotros nos vamos arriba, hay dos formas de que el padre, de que un organismo, de que un parental tenga este tipo de sangre. Puede ser heterocigoto o puede ser el dominante. Entonces, intentemos hacer los cuadros para ver de dónde es cada bebé. Ahora tengan en cuenta que muy probablemente los primeros cuadros nos queden bien, pero tenemos que encontrarle el descendiente o todos los descendientes, encontrar cuál es cuál es su familia, cuáles son sus padres. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, perdón, pero sinceramente no entendí muy bien cómo desarrollar el punto 1. Haz un cruce, Linda. Vamos a hacer el primero. ¿Listo? Nos dicen que en el primero, miremos el primero, a ver. Espérate que alguien por acá me escribió. No importa el tipo de sangre que predomine. Lo que importa no es como tal el tipo de sangre, sino el genotipo. Ya nosotros vimos, por ejemplo, que el dominante es el que produce los anticuerpos, ¿cierto? Eso es el que produce los antígenos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, el primero nos dice que el padre es O y la madre es O. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. A ver cómo nos queda. Acá con la pizarra. Listo. Entonces, dice que el padre es O y que la madre también es O. Pues vamos a hacer el cuadro acá sencillito. A ver si lo podemos sacar rápido. Vamos viendo en el cuadro de Punnett, en el cuadro que nos tiene los genotipos, cómo es cada uno, para que tenga un tipo de sangre O, cómo tiene que ser el genotipo. Dana Rojas, ¿cómo tiene que ser el genotipo? Profe, ¿puedo responder? Bueno. El genotipo debe ser I minúscula, o mejor dicho, recesivo. Creo que Recesivo, exacto. Bueno, yo voy a hacer aquí más o menos cómo es el símbolo. Nosotros ya sabemos que la crucecita significa la hembra y la flechita el macho. No hago el círculo ahí para no demorarme tanto. Listo. Entonces, tiene que ser recesivo, ¿cierto? Entonces yo tengo que colocar I mayúscula, I minúscula.
Ay, perdón, esto está así. Entonces, aquí la I minúscula, aquí la otra I minúscula. Este es el padre. La madre, ¿cómo debe ser? Si me dice que es O, tipo de sangre O, quiere decir que no produce antígenos. Entonces, ¿cómo es la madre? No sé, profe. Bueno, entonces, si el padre es tipo de sangre O, y ya vimos que el genotipo tiene que ser el carácter recesivo, que en este caso se representa con la I minúscula. Para el caso de la madre, Dominante. dime, Dominante. dominante, ¿y qué alelo debe llevar? ¿Con el genotipo, con el anticuerpo A, con el anticuerpo B? ¿Con ninguno? Exacto, ninguno. Entonces no puede ser dominante, tiene que ser el carácter recesivo también, porque recuerden que el tipo de sangre es O. Si yo le pongo algún antígeno, sencillamente va a cambiar el tipo de sangre. Si le pongo de este, por ejemplo, este no tiene para poner superíndices, entonces hay que ponerlo así. Si yo le pongo el antígeno A, sencillamente el tipo de sangre ya va a ser A, porque ya sabemos que A es dominante, B también es dominante, ¿sí? Entonces, hay que indicarle el tipo de sangre recesivo. Y para este caso, también, ¿listo? En sus dos alelos. Porque si le colocamos solamente en uno, sencillamente estamos indicando que es heterocigoto. ¿Listo? ¿Y cómo me quedan todos estos descendientes? Recesivos. Exacto. Recesivos. Recesivos. ¿Heterocigotos? Homocigotos. Homocigotos, homocigotos, sí, señorita. Entonces todos me van a quedar I minúscula, I minúscula, I minúscula, I minúscula, I minúscula. Listo, ¿su genotipo cuál es? ¿Cómo es su genotipo? Genotipo es de 100%, Sí, 100% homocigoto recesivo, 100% homocigoto recesivo y la I. I minúscula, I minúscula. Muy bien, ese es el genotipo. Ahora el fenotipo, ¿cuál es? El fenotipo. 100% Sí, tipo de sangre 100% qué? o tipo de 100% tipo de sangre O. o Sí. Oh, listo. Ah, Se fue el primero. Ahora, si todos tienen el tipo de sangre O, ¿a qué pertenecerá o cuál será el descendiente de este cruce? pues ¿Será el O, será el A, será el B, será el AB? el o. O. O, exacto, muy bien. Entonces, el descendiente es el de tipo de sangre O. Entonces, el bebé con tipo de sangre O. Listo. Se fue el primero, segundo. Y así con cada uno. ¿Listo? ¿Me dejas copiar por favor la tabla? ¿El taller de grupos? Am, Sí, profe. Bueno, hagámoslo por grupos. Déjeme busco la pizarra. Ahora, cuando hagamos esto acá, indiquemos cómo son para ese tipo de sangre, ¿listo? Para que nos quede un poquito más fácil identificarlos. Entonces, si el padre es O y la madre es O, entonces indiquemos cómo son los genes. Entonces, yo aquí digo que hago un cruce I minúscula versus, hagámoslo más lejitos, versus o cruzado con otro descendiente I minúscula. ¿Listo? Para que se entienda mejor. En este caso, nosotros no podemos decir que esto es una F1, aunque sus parentales sí sean líneas puras. Sencillamente porque las líneas puras, en este caso, la línea que cada uno lleva es la misma para el macho como para la hembra.
¿Listo? Sí, señora. Ok, listo. Entonces ya voy a armar los grupos. Entonces, para que no se nos vaya a cerrar, para que no se nos vaya a cerrar mientras estamos haciendo los grupos, nos quedan 14 minutos de clase. Entonces, vamos a salir y vamos a volver a... Uy, solamente somos 19 ahora. Oh, por Dios. Vamos a salir y vamos a volver a ingresar. Vamos a salir todos. ¿Listo? Y vamos a volver a ingresar todos, por favor.